Al observar el camión de mudanzas estacionado frente a la casa de campo de Emi, sentí un temblor en mis manos. Había rechazado firmemente la idea de que Hugo se mudara allí. Este lugar era mi herencia, mi refugio, el último regalo de papá antes de fallecer. Sin embargo, me sorprendió ver a mi hijo de 45 años supervisando a los cargadores como si fuera el propietario, mientras que Celia, su esposa, señalaba hacia mis ventanas con una expresión triunfante. «Cuidado con el sofá». Emitía fuertes voces como si hubiera residido en mi casa durante mucho tiempo. Me acerqué con las piernas temblando. El aroma de la tierra mojada y las flores silvestres que solía disfrutar se fundía ahora con el humo del vehículo y el sudor de los obreros. «Hugo, ¿qué implicaciones tiene esto?», murmuré, pero mi voz se perdió entre el estruendo de los muebles siendo movidos. Él me observó con esa mirada que reconocía tan bien, esa combinación de desafío y desprecio que había dominado desde mi juventud. «Mamá, ya discutimos esto. Necesitamos un espacio más amplio para los niños», exclamé, notando cómo la sangre me ardía en las mejillas. En ese momento, Celia apareció en la entrada principal, con las llaves colgando de su dedo como un trofeo. Lucía un vestido floreado nuevo y sus tacones resonaban sobre las baldosas que había elegido con tanto esmero. «Benita, no exageres, es solo temporal», me dijo mientras revisaba su teléfono sin siquiera dirigirme la mirada. La palabra temporal me impactó como una daga. Entré corriendo a mi sala y casi me desmayo al ver que habían desplazado todos mis muebles hacia un rincón, tratándolos como si fueran objetos viejos. En lugar de los retratos de mis padres que solían colgar en las paredes, ahora había cuadros modernos y horribles con colores estridentes. «¿Dónde estaban las fotos de la familia?», con la voz entrecortada, pregunté si podía guardarlas en cajas, ya que estaban muy antiguas. Celia respondió, midiendo la pared para colgar otro cuadro espantoso. Mis piernas temblaron y me senté en mi sofá, ahora relegado contra la pared como un mueble de segunda mano. «Hugo, esta es mi casa», le dije. «Mi padre me la dejó a mí». Él suspiró, como si fuera yo la que actuaba de manera irracional. «Mamá, tú vives en el apartamento de la ciudad. Esta casa se está desaprovechando aquí sola». «No se está desaprovechando, es mi refugio». «Vengo aquí a descansar», le respondí. Celia murmuró, «pero casi nunca vienes», colocando un cuadro de líneas amarillas y verdes que me resultaba deslumbrante. «Acudo siempre que puedo. Trabajo 60 horas a la semana para mantenerme». Hugo se aproximó y posó una mano con descendencia en mi hombro. «Mira, mamá, los niños necesitan aire puro. Puedes venir cuando quieras. Seremos como compañeros de piso en la casa que mi padre levantó con sus propias manos, en el lugar donde di mis primeros pasos. Celebré mis cumpleaños y lloré cuando mamá falleció». La risa de Celia resonó desde la cocina mientras organizaba mis armarios y platos como si llevara años viviendo allí. «Benita, ¿dónde guardas las toallas nuevas? Las que tienes aquí están muy desgastadas». Yo misma las había tejido el invierno pasado mientras me sentaba junto a la chimenea, imaginando cuánto las usaría cuando vinieran mis invitados. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas y me dirigí a mi antigua habitación. La puerta estaba cerrada. «Hugo, ¿por qué está cerrada mi habitación?». «Ah, ya sé, esa será para los niños. Pensamos que podrías usar el cuarto de servicio. Es más pequeño pero tiene todo lo necesario». En el cuarto de servicio de mi casa, pretendían que me alojara. El lugar despedía un olor a humedad y abandono. Allí guardaba escobas, productos de limpieza y cajas con decoraciones navideñas. Una pequeña ventana dejaba entrar algo de luz que se reflejaba en las telarañas del rincón. Sorprendido, pregunté en voz baja, «¿Aquí quieren que duerma?». Hugo, distraído con su teléfono,
respondió, es temporal, mamá, solo hasta que encontremos algo definitivo, como si la conversación le resultara sumamente aburrida. Una vez más, escuché esa palabra temporal y al regresar a la sala, observé a Celia dando instrucciones a los cargadores para colocar su televisor gigante justo donde solía estar mi mecedora para leer. Ahora mi mecedora yacía en el patio, con las patas hacia arriba, como un animal sin vida. Le pedí a uno de los trabajadores que tuviera cuidado con mi mecedora. El hombre, confundido, me preguntó cuál mecedora era. Celia se acercó con una sonrisa que no reflejaba sinceridad en sus ojos y dijo que íbamos a donar esa mecedora, ya que estaba muy desgastada y no encajaba con la nueva decoración. La silla mecedora, un regalo de mi padre al nacer Hugo, ha sido testigo de innumerables noches de cuidados a mi hijo, así como de momentos de soledad leyendo y disfrutando del té al compás de los cantos de los pájaros. Te ruego que reconsideres tu decisión de donarla. Observa su avanzado estado. Al acercarme a ella, sentí como si estuviera despidiéndome de un ser querido. Mis dedos acariciaron la madera suave y pulida por el paso de los años, recordando los momentos en que Hugo se sentaba en mis piernas en busca de consuelo. Hugo, ¿recuerdas cuando solía contarte historias? Levantó la mirada del móvil por un instante. Sí, mamá, pero ya no soy un niño de 5 años. Su indiferencia me hirió más que cualquier grito. Parecía que toda nuestra historia juntos no significaba nada para él. Los niños vinieron corriendo desde el jardín, riendo y gritando, mis adorados nietos que ahora parecían intrusos en mi propia casa. Abuela, papá dice que ahora vivimos aquí, exclamó el mayor de 8 años. Sí, cariño, logré susurrar, intentando. Sonriendo, Celia se interpuso antes de que pudiera responder. La abuela iba a dormir en el cuartito de atrás, un lugar perfecto para Benita, que buscaba más privacidad. Los niños, emocionados, corrieron hacia adentro para explorar su nuevo hogar. Mientras tanto, Benita se sentó en los escalones del porche, el mismo lugar donde solía disfrutar de las puestas de sol con su papá. Allí también fue donde había llorado al enterarse de que su mamá no iba a mejorar. En ese momento, se sintió como una extraña en su propia historia y preguntó, Benita, ¿dónde guardas las sábanas? Hola, ¿cómo estás? Desde el interior de la habitación, Celia exclamó sobre las sábanas de lino egipcio que había adquirido para ocasiones especiales, las cuales había lavado y perfumado con esmero, aguardando la visita de queridos huéspedes que nunca llegaron. En el armario del pasillo, respondí de inmediato, indicando que estaban en perfectas condiciones y eran justo lo que necesitaba para la cama principal. Esa cama principal, mi cama, en la que había dormido desde niña, donde había experimentado mis primeras desilusiones amorosas, donde había concebido mis sueños de juventud. Hugo se sentó a mi lado en los escalones y por un instante pensé que finalmente íbamos a entablar una conversación como madre e hijo. Observa, mamá, entiendo que es un cambio significativo, pero reflexiona sobre ello. Los niños estarán en mejores condiciones aquí que en ese pequeño apartamento en la ciudad. Aquí tendrán aire puro, espacio para jugar y contacto con la naturaleza. Además, tú podrías venir los fines de semana y disfrutar de una especie de vacaciones permanentes en mi hogar, siendo tratada como una huésped bienvenida en lugar de la dueña legítima. Yo paso toda la semana trabajando y anhelando estar aquí, ya que esta casa representa mi descanso y mi paz. Piénsalo, mamá, a tu edad, ¿no sería más beneficioso para ti estar acompañada y no sentirte tan sola? A los 68 años, no tengo derecho al decidir sobre mi propia existencia, no me encuentro sola. Aquí, en este lugar, experimento tranquilidad. Él susurró que volver a su teléfono no era igual. La soledad elegida representa libertad, mientras que la compañía impuesta es como estar encarcelado.
Celia apareció en la entrada, secándose las manos con una de mis toallas bordadas. ¿Dónde conseguiste estas preciosas tazas, Benita? Las usaré para el café de mañana. Mis tazas de porcelana inglesa, las que heredé de mi abuela y que solo sacaba en Navidad o cuando tenía visitas muy especiales, son un tesoro de mi abuela, logré expresar. Quedan geniales con mi nueva máquina de café italiana en mi cocina. La noche cayó sobre mi espíritu destrozado como un pesado manto. Me recosté en el cuarto de servicio, en un colchón fino con olor a cerrado, escuchando los sonidos de mi hogar siendo ocupado por desconocidos. Celia había ambientado música en la sala, había cocinado en la cocina utilizando mis condimentos, había bañado a los niños en mi bañera con mis buenas toallas. Hugo miraba la televisión en mi sofá, con los pies sucios sobre mi mesa de centro de madera tallada. Cada ruido era como una puñalada, cada risa. Cada vez que caminaba por mis suelos de madera, la situación se burlaba de mí, recordándome que ya no era la dueña de mi propio hogar. A las 3 de la madrugada, me desperté para ir al baño y me deslicé en silencio como un intruso en mi propia residencia. Al atravesar la cocina, descubrí que habían dejado los platos sucios en el fregadero, incluidos mis preciados platos de la vajilla de bodas de mis padres, apilados con restos de comida adheridos. Me acerqué al fregadero y seleccioné uno de los platos, el cual presentaba una mancha de salsa ya seca. Lo sostuve frente a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Ingresé a través de la ventana y vi mi imagen distorsionada en la porcelana manchada. Era mi figura, pero no del todo, se trataba de una versión etérea de mí misma, transparente y casi imperceptible. Mi madre, levantada a altas horas de la noche, me preguntó qué hacía. En ese momento, Hugo apareció en pijama, con el cabello alborotado y una expresión de fastidio en el rostro. Le dije que venía por agua, aunque mentí. Hay una botella en tu habitación, me dijo. Ahora, lo que solía ser el cuarto de servicio, era mi habitación. Hugo, necesitamos hablar, le dije. Eran las 3 de la madrugada. Él suspiró, como si fuera yo la que estaba siendo poco razonable. Está bien, pero necesito que sea rápido. Mañana debo trabajar temprano. Nos sentamos en mi cocina, bajo la fría luz del fluorescente que parpadeaba. Era la misma cocina donde solía prepararle desayunos especiales cuando era pequeño, donde curaba sus rodillas raspadas, donde juntos horneábamos galletas en las tardes lluviosas. Hijo, esto no puede continuar así. ¿Qué es lo que no puede seguir? Ustedes no pueden quedarse aquí. Esta es mi casa. Mamá, ya discutimos sobre esto. No hemos hablado de nada. Tú tomaste la decisión. Me lo trajiste como un hecho consumado. Disminuye el volumen, despertarás a los pequeños. Siempre los niños, siempre usados como excusa. Te dije claramente que no podían mudarse aquí. ¿Por qué no me respetaste? Porque eres mi madre y a veces las madres no saben lo que es mejor. Aquella frase me golpeó como un golpe invisible. Desconocía lo que era mejor, yo que había trabajado horas extras para pagarle los estudios, yo que había vendido mis joyas para financiar su primer emprendimiento, yo que había cuidado a sus hijos cuando él y Celia se marchaban de vacaciones sin mí. Desconozco cuál es la mejor opción. Observa, mamá, estás sola y trabajas demasiado. Esta casa se está deteriorando por falta de uso. La propuesta de asignarme a un cuarto de servicio es beneficiosa para todos. A mí me favorece. No insistas en que es temporal. Si lo fuera, me habrían consultado. Hugo se levantó de la silla visiblemente molesto. Mamá, estás exagerando. Siempre has sido exagerada. Exagerada, la palabra que siempre usó para ignorar mis sentimientos,
mis necesidades y mis opiniones. Actúas de manera dramática al defender lo que me pertenece, como si fuéramos intrusos. Somos tu familia, la familia no irrumpe, la familia respeta, la familia también colabora. Te estamos brindando apoyo para que no te sientas sola. No deseo tu ayuda, exclamé desde lo más profundo de mi alma herida. Hugo retrocedió como si hubiera enloquecido. Se dirigió a su habitación, dejándome sola en la cocina, temblando de rabia y dolor. Regresé al cuarto de servicio y me senté en el borde de la cama. A través de la ventanita, observaba mi jardín donde había plantado rosales con mis propias manos. Las manos habían enterrado a mi perrita Canela en el lugar donde había imaginado envejecer en tranquilidad. Ahora, observaba las bicicletas de los niños esparcidas sobre mis flores, la nueva parrilla de Hugo ocupando el espacio de mi mesita de jardín, y las toallas de Celia colgadas en mi tendedero como símbolos de conquista. Decidí levantarme y buscar mi teléfono celular. Marqué el número de mi hermana Raquel, a pesar de ser las 4 de la madrugada. Benita, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Su voz somnolienta denotaba preocupación inmediata. Raquel, necesito tu ayuda. ¿Dónde estás? La casa de campo ya no es mía. Le he contado cada detalle vergonzoso, cada palabra, cada objeto de mi vida que habían cambiado, regalado o tirado sin mi consentimiento. Raquel escuchó en silencio, y al terminar, su voz sonó diferente, más firme. Benita, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? Que ya no te reconozco, la hermana que solía conocer nunca habría permitido esto. Las palabras de Raquel me sacudieron como un golpe frío, tenía razón. ¿Qué me había sucedido para dejar de ser la mujer que solía ser? Raquel defendía con firmeza sus convicciones. Me siento perdida en esta situación, pero sé que debo actuar. Sal de ahí inmediatamente. ¿Cómo podré salir si este es mi hogar? Exactamente por eso, este es tu hogar y mereces respeto. Observé detenidamente la habitación de servicio, las paredes agrietadas, el olor a humedad, la pequeña ventana apenas dejaba entrar aire. Era como estar atrapada. Pero los niños estarán bien, Hugo es su padre y debe asumir su responsabilidad. ¿Y si piensan que soy una abuela mala, Benita? Escúchate, ¿estás bien? Al solicitar autorización para ser parte de tu propia existencia, estuve en lo correcto por mucho tiempo. Había encontrado razones para cada acción de Hugo, sus gritos en la adolescencia, su falta de agradecimiento al costearle la universidad, su indiferencia al dejarme sola tras el funeral de su padre, y su constante pedido de dinero prestado sin devolverlo. ¿Adivina qué decisión tomaré? Le comuniqué a Raquel, ¿por qué debería quedarme aquí ahora? No tengo idea a dónde irás, pero cualquier sitio es preferible a este. Después, colgué el teléfono y empecé a empacar mis pertenencias para la mudanza. No disponía de muchos objetos, debido a que la mayoría de mis cosas estaban siendo utilizadas por ellos, como mi vestimenta, mis productos de belleza, mis medicamentos y mi libro a medio leer. Mientras guardaba mis pertenencias en la maleta, escuché los sonidos de la casa despertándose, los niños corriendo por el pasillo, Celia hablando por teléfono acerca de cortinas nuevas y Hugo encendiendo mi cafetera para preparar café con mis tazas favoritas. Estos sonidos, que solían llenarme de alegría, ahora me oprimían el pecho como si fueran piedras. Salí de la habitación con mi maleta y me dirigí hacia la puerta principal. Pasé desapercibida en mi hogar, como si fuera invisible. Al salir, el aire fresco llenó mis pulmones, como si hubiera estado sin respirar durante días. Subí a mi automóvil y partí sin mirar atrás. Conduje sin un destino fijo por las sinuosas carreteras. Pasé por el pueblo donde solía comprar verduras frescas en numerosas ocasiones,
por la iglesia a la que llevaba a Hugo cuando era pequeño, y por el mirador donde el padre de él me pidió matrimonio hace 40 años. Cada lugar me recordaba la vida que había construido, la mujer que fui antes de transformarme en esta versión disminuida de mí misma. Detuve mi coche en una estación de servicio para adquirir café y el trabajador me cuestionó sobre mi estado, notando mis ojos hinchados. Afirmé que estaba bien, aunque mentí. Me aseguró que parecía triste. La amabilidad de un desconocido me conmovió nuevamente. Recordé la última vez que un familiar me había preguntado sinceramente cómo me sentía, sin segundas intenciones. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Hugo. Mi madre preguntaba por mi ubicación, ya que mi coche no estaba. Salí a tomar aire temprano. Me pidió que, al regresar, le mostrara a Celia donde guardaba las llaves del armario de arriba, donde solía guardar los manteles. Los objetos de mi abuela que solo solía usar en ocasiones especiales como Navidad y cumpleaños. Hugo, no los llevaré de vuelta. Se hizo un silencio al otro lado. ¿Cómo que no los vas a llevar de vuelta?, preguntó. Me voy a la ciudad. No sé por cuánto tiempo, respondí. Mamá, no seas exagerada. Esta es tu casa, replicó. Pero ya no se sentía como mi hogar. Siempre exagerando, dramática, ridícula, eran las palabras que había escuchado toda mi vida para restar importancia a mis sentimientos. Sabes qué, Hugo, tienes razón. Estoy exagerando, admití. Una madre que trabaja toda la semana para mantener una casa que ama, para luego llegar a casa y encontrar extraños viviendo en ella. Con tu autorización, la colocan en un cuarto de servicio como si fuera una empleada, lo cual es completamente habitual. Mamá Number, ya no más. Disfruten de mi casa, utilicen mis cosas, duerman en mi cama, pero háganlo sin mí. Colgué y apagué el teléfono, conduje directamente a la ciudad, al departamento de Raquel. Ella me esperaba con café recién hecho y una caja de pañuelos. ¿Cómo te encuentras?, me preguntó, como si hubiera despertado de una larga pesadilla. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, pero por primera vez en años siento que puedo respirar, le respondí. Raquel me abrazó y, por primera vez, durante días, no experimenté soledad, hermana. ¿Te das cuenta de cuánto tiempo has pasado disculpándote por tu mera existencia? ¿Qué intentas comunicar al disculparte por exigir respeto, por tener necesidades, por ocupar espacio? Me di cuenta de que me había transformado en una mujer que pedía perdón por simplemente estar viva. ¿Sabes cuál es la parte más desoladora? Le comenté que Hugo ni se percató de mi partida, pero me equivoqué, ya que Hugo sí notó que me había ido, aunque no por las razones que esperaba. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Hugo, tras Celia, recibió llamadas de números desconocidos que resultaron ser parientes lejanos. Nunca me llamaban Benita. ¿Dónde estás? Los niños te están buscando, decía Hugo en sus mensajes de voz. Celia le pedía que regresara para hablar como adultos, pero yo sabía la verdad. No me extrañaban a mí, sino mis servicios. Al tercer día, Raquel contestó una llamada. Hugo, soy Raquel. Tu madre no quiere hablar contigo. Necesita que regreses. Los niños tienen que ir al médico y no sabemos dónde está su seguro médico. ¿Por qué no tienes tú el seguro médico de tus propios hijos si siempre lo gestiona mamá? Ahora eres tú, Raquel, quien se encarga de ello. Es absurdo. En su casa, con sus nietos, debería regresar y no tener que hacer nada. Es una mujer independiente, mi madre, con responsabilidades. Raquel me miró y activó el altavoz del teléfono. Hugo, dime algo, ¿cuándo fue la última vez que te interesaste por el bienestar de tu madre?
¿Y cuándo le invitaste a almorzar sin necesitar algo a cambio? Eso es irrelevante. ¿Y cuándo le expresaste tu cariño sin necesitar dinero prestado? Raquel, esto es ilógico. ¿Recuerdas la última vez que recordaste su cumpleaños sin que ella te lo dijera? Hugo guardó silencio. El problema es que confundes amor con conveniencia. Luego colgó el teléfono y me observó. Admití sentirme asustada pero también aliviada. En los días siguientes, me quedé en el piso de Raquel, redescubriendo mi verdadera identidad sin las constantes exigencias de los demás. Disfrutaba de leer libros sin interrupciones, de tomar té cuando me apetecía y de dormir hasta tarde si así lo deseaba. Raquel trabajaba a tiempo parcial como contadora, con horarios flexibles. Solíamos pasear por el parque por las tardes, conversando sobre temas que habíamos guardado por años. Una vez, mientras dábamos de comer a los patos en el lago, recordó algo. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y solías protegerme de los niños que me molestaban en la escuela? Eras pequeña y muy tímida, pero tú eras valiente. Le pregunté qué había sido de esa valentía, y me confesó que la había entregado por completo a Hugo. Creyó que si lo amaba lo suficiente, si se sacrificaba lo suficiente, él la amaría de la misma manera. ¿Y te amó? Le pregunté. Me necesitó, que no es lo mismo, respondió antes de que mi teléfono volviera a sonar. Un número desconocido hizo sonar el teléfono de la señora Benita. Al contestar, se encontró con Olivia, su vecina de la casa de campo. Olivia, una mujer mayor que vivía al lado, y la señora Benita solían pasar tiempo juntas disfrutando de té y conversaciones sobre sus jardines. Olivia expresó su preocupación por la señora Benita al notar actividad inusual en su casa, presencia de extraños, música alta hasta altas horas de la noche y la reciente poda de los rosales blancos de la señora Benita. Los rosales que cuidaba fueron cortados para dar espacio a una gran piscina inflable. Había plantado los rosales cuando Hugo era un bebé, cada rosa blanca simbolizaba un año de su vida. Había 25 rosales en total. Además, vi que ayer también deshicieron muchas cosas, como cajas y cajas, donde parecía haber algunos de sus libros, mis libros, mi colección de novelas románticas que había acumulado a lo largo de los años, los libros de cocina de mi madre y los álbumes de fotos familiares. Olivia, ¿podrías hacerme un favor? Por supuesto, querida. ¿Podrías revisar lo que tiraron y quizás rescatar lo que puedas? Ya completé la tarea, cariño. Tengo varias cajas en mi garaje. Sabía que no habrías desechado esas cosas. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Una vecina que apenas conocía había demostrado más respeto por mis pertenencias que mi propio hijo. Olivia, no sé cómo agradecerte. No es necesario que me agradezcas nada, solo dime, ¿estás bien? Te busqué por todas partes y tu hijo me dijo que te habías ido de viaje indefinidamente. Estoy bien, estoy con mi hermana en la ciudad. Me alegra saberlo, cariño. No sé qué está pasando, pero sé que es a casa. Cuando colgué, Raquel me observaba con los ojos llenos de lágrimas. Me preguntó qué es lo que más me duele. Los rosales simbolizaban cada año de la vida de Hugo, y él lo sabía, se lo había mencionado en varias ocasiones. Raquel se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. ¿Sabes lo que pienso?, me dijo. Que esto va más allá de ser solo la casa. Quiero decir que intentan eliminarte, borrar tu historia, tu presencia, tus recuerdos, como si nunca hubieras existido. Tenía razón, no solo habían invadido mi hogar, también habían intentado desaparecerme. Esa noche, el insomnio se apoderó de mí mientras las palabras de Raquel resonaban en mi mente como un lúgubre repique de campanas. Su propuesta de borrar mi existencia me atormentaba. Al amanecer,
Me levanté y rebusqué entre mis documentos hasta dar con lo que buscaba, la escritura de la casa de campo, un legado de mi padre que había conservado con devoción. Desperté a Raquel con delicadeza. ¿Estás bien? Necesito consultarte algo. Tú eres contadora, ¿verdad? ¿Conoces a buenos abogados? Raquel, completamente despierta, se encontraba sentada en la cama. Expresó su determinación de recuperar lo que le pertenecía. 3 horas más tarde, nos hallábamos en la oficina del abogado Damián Herrera, un experto en derecho familiar a quien Raquel conocía por su trabajo. El licenciado, revisando los papeles, solicitó a la señora Benita que le explicara la situación. Confirmó que la casa estaba registrada únicamente a su nombre y que su hijo se había mudado sin su consentimiento. ¿Existen testigos que puedan confirmar que ella les negó el permiso? La hermana ha sido testigo de la llamada telefónica en la que se realizaron cambios en la propiedad, como la poda de las rosas, la manipulación de objetos personales y el traslado de muebles. El abogado tomó detalladas anotaciones sobre la invasión a la propiedad privada. Se le informa a la señora que puede recuperar su hogar de inmediato a través de una orden judicial, respaldada por precedentes legales y pruebas. Sin embargo, se le advierte sobre la posibilidad de desencadenar serios conflictos familiares. El abogado señala que el conflicto ya existe, pero ahora él se defenderá activamente. Raquel apretó disimuladamente mi mano debajo de la mesa. ¿Podrías decirme cuánto tardará en obtener una orden judicial si presentamos la demanda hoy? Firmé toda la documentación sin vacilar, sintiendo que finalmente estaba tomando las riendas de mi vida. Al salir de la oficina, fuimos a comer a un acogedor restaurante con aroma a comida casera y especias recién cortadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí hambre. ¿Cuál es tu estado de ánimo en este momento? Raquel me preguntó como si hubiera estado en un profundo sueño y de repente despertara. Sonó mi teléfono. Era Hugo otra vez. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con esta situación?, dijo mamá. No es una situación, Hugo, es cuestión de dignidad. Los pequeños te extrañan mucho. Si sienten mi ausencia, podrían venir a verme o a visitarte, aunque no sepamos exactamente dónde estás. Estoy en un lugar donde se me trata con respeto, mamá. Esta situación es absurda. Tú eres mi madre y debes regresar. No tengo obligación de hacer algo que no desee. ¿Desde cuándo te has vuelto tan egoísta? La palabra me impactó como un proyectil, pero esta vez no logró derribarme. La examiné detenidamente, la consideré y la analicé. Hugo, ¿sabes qué significa ser egoísta? Ser egoísta es mudarse a la casa de tu madre sin permiso, es deshacerse de sus cosas sin consultar, es cortar las rosas que ella plantó con tanto cariño, es llamarla dramática cuando defender lo propio es importante, mamá. Aún no he terminado. No es egoísta querer descansar en tu propia cama, exigir respeto por tus pertenencias y ser tratado con dignidad en tu hogar. En nuestra familia, el verdadero lazo no requiere invasiones. Colgué y apagué el teléfono. ¿Cómo te sientes ahora?, me preguntó Raquel. Por primera vez en años, me siento empoderada. Esa tarde, fuimos de compras y adquirí ropa nueva, zapatos cómodos y un perfume que me encantó desde el primer olor. Elegí cosas para mí, sin preocuparme por nada más. Nadie más dio su opinión esa noche cuando Olivia me llamó de nuevo cariño. Olivia está mucho mejor, me alegra escucharla así. Quería compartir algo con usted. Hoy vinieron unos individuos buscándola, parecían ser agentes. Sí, tenían documentos y hablaron con su hijo. Después, los papeles del abogado notificaron la demanda. Después de la visita de los agentes, vi a su hijo y no era discutiendo intensamente en el jardín, ella tenía maletas.
Las maletas estaban listas como si estuvieran preparadas para partir, y él lucía aterrado, realmente asustado. Hugo se encontraba en un estado de miedo, un miedo profundo. El chico, que había crecido confiando en que su mamá siempre estaría allí para resolver sus problemas, perdonar sus errores y calmar sus crisis. Olivia, ¿podrías hacerme otro favor? Por supuesto, ¿podrías vigilar la casa? Quiero asegurarme de que no se lleven nada más. Ya lo estoy haciendo, querida. No se preocupe. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa auténtica, no como esas sonrisas falsas que había usado durante años. Raquel me preguntó por qué me reía al saber que Hugo enfrentaría las consecuencias de sus actos sin mi ayuda. Sentí liberación al enterarme de que la orden judicial llegó una semana después, un viernes por la mañana. El abogado Damián me informó con satisfacción profesional que teníamos la orden de desalojo. Hugo debía abandonar la propiedad en 72 horas, de lo contrario, la policía intervendría. Experimenté una extraña mezcla de triunfo y otras emociones. La tristeza invadía mi ser al recuperar mi hogar, pero al mismo tiempo perdía para siempre la esperanza de que mi hijo me mostrara respeto. ¿Cuál será el siguiente paso? Un oficial judicial se dirigirá a Sigi para notificar personalmente la orden. Deseo estar presente en ese momento. Raquel me acompañó de vuelta a mi casa de campo y, durante todo el trayecto, mi corazón latía con fuerza, sin saber qué nos esperaba al llegar. Al llegar, nos encontramos con el oficial judicial, un hombre serio con uniforme azul y un portafolio negro, con quien caminamos por el sendero juntos. La senda que solía recorrer con felicidad ahora cada paso parecía una conquista. Hugo abrió la puerta antes de que pudiéramos tocarla. Lucía agotado, con ojeras pronunciadas y barba de varios días. Detrás de él, no divisé a Celia ni a los niños. Mamá, susurró como si mi presencia fuera un espectro. Hugo, respondí con una frialdad que me sorprendió. El oficial se presentó formalmente y entregó los documentos. Observé cómo las manos de mi hijo temblaban al leer la orden judicial. Mamá, ¿de verdad me vas a echar? Al decidir salir de mi hogar sin autorización, te diste por vencido. Sin embargo, en una familia, se espera respeto y humildad para pedir disculpas cuando se comete un error. Al regresar a casa después de 2 semanas, noté que el ambiente ya no era familiar, olía a desconocidos y a comidas ajenas. La sala lucía completamente diferente, con una enorme televisión en lugar de mi estantería. Mis libros estaban apilados en cajas, como si fueran desechos. Al preguntar por su paradero, me invadió la incertidumbre. Celia, según Hugo, consideró que ocupaba demasiado espacio innecesario. Nuestras fotografías familiares en el armario nos parecieron muy antiguas. Nuestros recuerdos familiares estaban bastante desgastados. Al dirigirme a mi habitación, noté que la cama tenía sábanas desconocidas, había prendas de vestir masculinas en mi tocador y el espejo estaba cubierto con fotos de la familia de Celia, como si fuera su propia casa. Al preguntar por Celia, me informaron que se había ido. Explicaron que cuando llegaron los papeles ayer, ella mencionó que todo esto era demasiado dramático para ella, así que empacó a los niños y se marchó. La madre de Celia tenía una casa a la que había escapado cuando la situación se complicó. La mujer que había liderado la invasión de mi hogar había dejado a su esposo en cuanto surgieron las consecuencias. Le pregunté a Celia qué planeaba hacer y ella respondió que no lo sabía, que no tenía a dónde ir. Por un instante, quise abrazarla, reconfortarla y decirle que todo iba a estar bien, pero me contuve al recordar las palabras de Raquel. Has pasado toda tu vida protegiéndolo de las repercusiones de sus acciones, Hugo. Ya tienes 45 años, era hora de que, si aprendieras a resolver tus propios problemas, ¿me dejarías en la calle?
Te estoy permitiendo crecer. El funcionario judicial confirmó que Hugo había comprendido la orden y se retiró, dejándonos solos a Hugo, Raquel, mamá y a mí. Lo siento, dijo Hugo con lágrimas en los ojos, siendo la primera vez que lo veía llorar desde su infancia. Le pregunté, ¿qué exactamente sientes? Siento haber ocupado tu casa sin permiso. Y además, siento haber tirado tus cosas. También siento haber actuado como si no importaras. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas que brotaban de sus mejillas no denotaban fragilidad, sino la emoción de una mujer finalmente reconocida y escuchada por su hijo Hugo. Fue en el momento en que cortaron mis rosales, cada rosa simbolizando un año de tu vida, cuando me di cuenta de que había perdido tu respeto. Aunque te lo había mencionado en repetidas ocasiones, Hugo cubrió su rostro con las manos y admitió no recordarlo con precisión. Mis sentimientos nunca fueron una prioridad para ti, ¿puedes perdonarme? Puedo perdonarte, pero las cosas tendrán que cambiar. ¿De qué manera? No seré más la madre que soluciona todo, ni la que acepta todo. Tampoco seré la madre que pide disculpas por existir. Hugo asintió lentamente y me pidió quedarse unos días mientras busca un departamento. Raquel me hizo una señal con la cabeza y le permití quedarse en el cuarto de servicio temporalmente. Los días siguientes fueron extraños y reveladores para Hugo, quien experimentaba vivir en el cuarto de servicio por primera vez. Después de la vergüenza que experimenté, recuperé mis espacios, mi habitación, mi cocina, mi sala, pero, sobre todo, recuperé mi dignidad. Al despertar Hugo la primera mañana, se quejó del colchón duro y la ventana pequeña. Mientras preparaba café en mi cafetera y con mis tazas preferidas, le pregunté si ahora entendía. Sí, murmuró con los ojos hinchados, admitiendo lo incómodo que era todo. Para mí, las disculpas ya no eran suficientes, necesitaba ver cambios reales. Al día siguiente, cuando Hugo intentó usar mi tocador para afeitarse, le recordé firmemente que ese era mi espacio. En el baño de visitas hay un espejo muy pequeño. Poco a poco, Hugo comenzó a comprender lo que había experimentado, no solo la incomodidad física, sino también la emocional de sentirse invisible en su propia casa. Al tercer día, mientras regaba las plantas que habían sobrevivido a su invasión, Hugo se acercó con una expresión distinta y me preguntó, «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?» Me preguntó cómo me sentí cuando nos mudamos sin consultarme, siendo la primera vez en años que se interesaba por mis sentimientos. Experimenté sentimientos de deslealtad, de insignificancia, de que mi punto de vista carecía de valor. Cuando te enviamos a hacer una tarea, me sentí desplazada, como si ya no fueras mi hijo, sino más bien una carga que debía soportar. Hugo se sentó en los escalones del porche, el mismo lugar donde solíamos conversar cuando era pequeño. Cuando me convertí en una persona tan egoísta, preguntó. ¿Cuándo aprendiste que podías actuar así sin consecuencias? Cuando aprendiste que mamá siempre iba a decir que sí, siempre iba a perdonar, siempre iba a estar disponible. ¿Y por qué lo permitiste? La pregunta me impactó de lleno, era algo que me había cuestionado a mí misma. Confundí el amor con la complacencia, creí que al darte todo lo que querías, me amarías más, pero no fue así. Mientras más te entregaba, menos me valorabas. Aquella noche, Hugo preparó la cena, una pasta sencilla pero significativa, ya que era la primera vez en años que cocinaba para mí en lugar de esperar que yo lo hiciera. Está deliciosa, le dije sinceramente. Gracias, Celia. Nunca me dejabas cocinar, solía decir, argumentando que yo no sabía. ¿Y tú le creíste? Le di crédito a muchas de sus palabras que al final resultaron ser falsas. Durante algunas noches, compartimos la cena en silencio, pero era un silencio distinto, más reflexivo que incómodo. Después de 4 días,
Hugo informó que había encontrado un pequeño apartamento en el pueblo. Le pregunté cuándo se mudaría y él respondió que se iría al día siguiente. Esa noche, mientras yo leía en mi silla mecedora restaurada por Olivia, Hugo se acercó con una caja en las manos. Eran tus fotos familiares, las que estaban en. Al abrir el armario, descubrí la caja que guardaba todas las fotografías que habían desaparecido de las paredes, imágenes de mis padres, de Hugo de bebé, de nuestras vacaciones en familia, de cumpleaños y navidades. Una a una, las fotos fueron limpiadas por Hugo y luego colocadas en orden cronológico. En una de ellas, Hugo, con 5 años, aparecía sentado en mi regazo en la misma mecedora. Ambos sonreíamos a la cámara con una alegría que parecía infinita. Le pregunté a Hugo si recordaba ese momento, cuando le había comprado un libro nuevo y se lo estaba leyendo. Hugo frunció el ceño mientras se enfocaba en ello. Al final, mencionó, ¿recuerdas cuál era tu parte favorita cuando el Principito menciona que lo esencial es invisible a los ojos? Efectivamente, lo fundamental no se percibe a simple vista. Hugo me observó con una comprensión renovada, y yo perdí de vista lo esencial. ¿Verdad que dejaste de notar mi presencia? ¿Cómo lograr volver a captar tu atención? Comenzando por respetarme, continuando por valorarme y concluyendo por tratarme como la mujer que soy, no solo como a tu madre. Hugo se arrodilló a mi lado, junto a la mecedora, como solía hacer en mi infancia. Mamá, quiero aprender a amarte de verdad, así que aprende, pero esta vez sin mi ayuda. A la mañana siguiente, Hugo empacó sus escasas pertenencias. Había llegado con un camión de mudanza repleto de muebles y se marchaba con solo 2 maletas. ¿Dónde están todas tus cosas?, le pregunté. Las vendí. Necesitaba el dinero para el depósito del apartamento y además, ya no me representaban, respondió. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Eran objetos que compramos para impresionar a otros, para aparentar que teníamos más de lo que realmente teníamos, pero nunca me hicieron feliz, explicó. Caminamos juntos hacia su auto, por primera vez. Durante años, percibí a mi hijo de una manera auténtica, no como la imagen distorsionada que había construido para sobrevivir en un entorno que le demandaba más de lo que podía ofrecer. ¿Te encuentras bien?, le consulté, no tengo certeza, pero lo intentaré. Eso es lo único que te puedo solicitar. Se subió al vehículo y abrió la ventanilla. Madre, ¿puedo ir a verte los domingos? Si vienes como invitado, no como propietario. Entendido. 6 meses después, me encuentro sentada en mi sillón mecedor, en mi sala, en mi hogar, leyendo un libro que seleccioné yo, sosteniendo en mi taza preferida el aroma, lavanda y el aroma del romero vuelve a llenar mis pulmones, pero esta vez tiene un sabor distinto, un sabor a libertad. Hugo cumple su promesa y viene los domingos. Ahora trae consigo flores para embellecer mi jardín. En lugar de exigencias, trae consigo preguntas sobre mi semana, en lugar de problemas para resolver. Se muestra como el hijo que siempre quise que fuera, no como el intruso en el que se convirtió la primera vez que vino después de mudarse. Al tocar la puerta, le pregunté por qué lo hacía, a lo que respondió que ya no necesitaba llaves, que esta era su casa. Ese simple gesto significó más que 1000 disculpas. Juntos hemos replantado los rosales, 25 rosales blancos, uno por cada. En esta ocasión, en el transcurso de un año, él se encargó de cavar los agujeros y yo me ocupé de colocar las raíces. Nuestro trabajo se desarrolló en silencio, un silencio cargado de entendimiento entre ambos. Mientras regábamos las nuevas rosas, me dirigió la palabra, mamá, ¿podrías explicarme una vez más el significado de cada rosa? Una vez más, le detallé el significado de cada rosa, simbolizando un año de su existencia desde que nació hasta el presente. En esta ocasión,
Prestó verdadera atención, anotando en su celular y planteando interrogantes. ¿Planeas plantar una rosa nueva cada año?, preguntó con interés. Si me lo permites, me encantaría. Celia nunca volvió, ya que se divorciaron en buenos términos, y Hugo sigue viendo a sus hijos. Cada fin de semana, en ocasiones, los trae aquí y por primera vez disfruto con mis nietos sin sentirme como su empleada doméstica abuela. Me preguntó mi nieto mayor hace unas semanas por qué papá ahora vive solo. A veces, los adultos necesitan aprender cosas importantes y solo pueden hacerlo solos, como el respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Hugo me observó desde el jardín, donde estaba enseñando a su hijo menor a sembrar semillas. Nuestros ojos se encontraron y él sonrió, una sonrisa auténtica, no esas sonrisas mecánicas que solía usar. Olivia viene a tomarte conmigo los miércoles. Se ha convertido en la compañera que nunca supe que necesitaba. Me ayudó a recuperar muchas de mis cosas y ahora compartimos recetas, cotilleos del pueblo y secretos de jardinería. Lo que más me gusta de esta historia es lo que me dijo ayer mientras disfrutábamos de galletas caseras en mi terraza. Te has convertido en la heroína de tu propia vida, Raquel. Me visita cada 2 semanas. Afirma que mi apariencia ha cambiado, mi forma de andar es distinta, mi manera de hablar es otra y hasta mi postura es diferente. Esto se debe a que ya no llevo la carga de ser invisible. Le he explicado cómo se siente ser visible, una experiencia aterradora y maravillosa al mismo tiempo. He comenzado a hacer cosas que antes no me permitía. Tomé clases de pintura en el pueblo, pinté mi casa de campo de un tono amarillo suave que me fascina, adopté una gatita abandonada a la que llamé Esperanza. Mi historia se ha difundido por el pueblo como las semillas al viento. Otras mujeres de mayor edad han venido a verme para compartir sus propias experiencias sobre hijos adultos que las tratan como si fueran empleadas domésticas sin sueldo, nueras que las ignoran, y familias que las dan por sentado. Una señora llamada Ricardo me preguntó la semana pasada cómo había encontrado el coraje. No fue coraje lo que encontré, sino un límite. Al descubrirlo, me di cuenta de que el coraje estaba allí, esperándome. Algunas de estas mujeres han tomado decisiones similares a las mías, otras aún no están preparadas, pero todas se van con una mirada distinta en los ojos, la semilla de algo nuevo. Hace un mes, Hugo me sorprendió con un regalo inesperado, una carta que había escrito pero nunca me había entregado. Al preguntarle qué era, me reveló que se trataba de una carta que había escrito a los 15 años y que había encontrado entre sus cosas del colegio. Al abrirla con curiosidad, descubrí que era una carta del Día de las Madres, escrita con la letra temblorosa de un adolescente. En ella, expresaba mi admiración por la fortaleza de mi madre y le agradecía por enseñarme que el amor verdadero requiere esfuerzo pero vale la pena. También le manifestaba mi deseo de ser el hijo que ella merecía. Intrigado, le pregunté por qué nunca me la había dado. Mis ojos se llenaron de lágrimas al pensar que ya tenías conocimiento de la situación, creyendo que los actos son más elocuentes que las palabras. ¿Y cuáles eran esos actos? Los de un niño egoísta que daba por sentado que su madre estaría ahí siempre, sin importar cómo la tratara. Guardé la carta en mi cofre de recuerdos, junto a las fotografías familiares y las flores secas de mi jardín. Esta mañana, me desperté antes del alba, como es mi costumbre, salí al jardín con una taza de café caliente y observé cómo el sol doraba mis rosales. Un ramillete de 25 rosas blancas, cada una desplegando su belleza a medida que florecían, me encontró en mi mecedora. Al abrir mi libro, una frase resaltada en la primera página capturó mi atención. No es egoísta amarte a ti misma, es necesario. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras dirigía la mirada hacia el horizonte. En ese instante, comprendí que no estaba esperando la aprobación de nadie para ser feliz. Había alcanzado la libertad de ser yo misma,
sin necesidad de validación externa. Me sentí completa, visible y suficiente, liberada de la búsqueda constante de aprobación que me había acompañado durante tanto tiempo. Al fin, logré obtener la aprobación más importante, la mía propia. El viento movió con delicadeza los pétalos de mis rosas, como si la naturaleza estuviera aplaudiendo esta nueva versión de mí misma. La mujer invisible ya no existía. En su lugar, había nacido Benita, la mujer libre. Nuestra historia, que era solo el principio, tras un año de recuperar mi hogar, dio un giro inesperado con una llamada que cambiaría todo una vez más. Sin embargo, esta vez, era yo quien tenía el control cuando una voz desconocida en el teléfono dijo: «Señora Benita, soy Javier Mendoza, del programa de radio Voces de Esperanza. Hemos escuchado su relato y nos gustaría invitarla a compartirlo con nuestras oyentes. Se trata de la historia de una mujer de 68 años que decidió dejar de ser invisible. Su historia se ha difundido ampliamente por toda la región y hemos recibido numerosos mensajes de mujeres pidiendo que la contactemos. Acepto la invitación, aunque siento temblores en las manos al colgar. Nunca antes he hablado en la radio ni he sido el centro de atención de nadie más que de mi familia. Durante la mañana de un miércoles, me encuentro en mi sala rodeada de mis libros recuperados, mientras el aroma de mis rosas entra por la ventana abierta. El conductor me pregunta qué consejo daría a una mujer que está pasando por una situación similar a la mía. En ese momento, le transmitiría que su historia no debe quedar en la sombra, que siempre es posible recuperar la dignidad, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Para mí, lo complicado no fue tomar la decisión en sí, sino reconocer que merecía tomarla. Las líneas del programa telefónico se saturan con llamadas de mujeres de todas las edades que comparten experiencias similares. Hijas adultas que las tratan como personal doméstico, nietos que las ignoran y familias que las dan por sentado. Una mujer llamada María relata que su hijo le quitó la tarjeta de crédito por considerar que gasta en cosas innecesarias. Por otro lado, Isabel llora al contar que su nuera cambió las cerraduras de la casa que su difunto esposo le dejó, argumentando que es demasiado grande para ella vivir sola. Además, menciona que sus hijos vendieron su automóvil sin consultarle, alegando que ya no lo necesita. Una voz quebrada me susurra que debería conducir historias de mujeres que se han convertido en espectros en sus propias vidas. Al final del programa, ofrezco mi número de teléfono para aquellas que necesiten hablar con alguien que comprenda. Durante las próximas semanas, estoy disponible y mi teléfono no deja de sonar. Mujeres de todo el país me contactan, me envían cartas e incluso algunas vienen a verme. Una de ellas es una mujer de 75 años cuyos hijos la internaron en un asilo sin consultarle. Vendieron su casa y se repartieron el dinero. ¿Cómo puedo recuperar mi vida? Mientras estaba sentada en mi terraza, con lágrimas en los ojos, me preguntó si tenía los papeles de propiedad. Los había guardado en secreto. Ahora tienes el poder, solo necesitas recordar cómo usarlo. La ayudé a contactar al abogado Damián. Meses más tarde, Esperanza recuperó su hogar y sus hijos enfrentaron acusaciones por abuso financiero a una persona mayor. Benita me dijo el día que regresé a casa: no solo me ayudaste a recuperar mi hogar, sino que también me ayudaste a recuperarme a mí misma. Carmen, quien logró revitalizar el negocio de su familia, es un claro ejemplo de cómo las historias pueden florecer. El hijo había tomado sin autorización el auto. La mujer se separó a los 70 años de su esposo que la trataba como una empleada. Estableció límites claros con sus nietos adultos que la visitaban como si fuera un hotel gratuito. Olivia y yo creamos un grupo de apoyo que se reúne los viernes en mi casa, lo llamamos Las Invisibles. Iniciamos con 5 mujeres y ahora somos 30, y seguimos aumentando. Nuestro poder especial es que ya no tenemos nada que perder a nuestra edad, no necesitamos la aprobación de nadie.
Hugo llega peligrosamente libre a una de las reuniones como invitado especial. Carmen le pregunta cuál fue el mayor desafío que enfrentó al aprender a respetar a su madre. Hugo reflexiona sobre la confusión entre amor y conveniencia que solía tener, creyendo que el amor de su madre le daba derecho a todo. Sin embargo, todo cambió cuando comprendió que el amor auténtico implica respeto, el cual se demuestra a través de acciones, no solo con palabras. Ahora, todos le temen a Hugo, preguntándose si realmente se calmará. La madre de Rosa pregunta, riendo, si le tiene miedo. Rosa responde que no, que siente admiración, lo cual es mucho mejor. Las mujeres aplauden y Hugo se ruboriza, como solía hacer de niño. Raquel colabora conmigo en la redacción de un libro sobre mi experiencia, titulado La mujer invisible, publicado por una editorial especializada en relatos de superación femenina. El libro se agota en la primera semana y comienzan a llegar invitaciones para dar conferencias en universidades y centros comunitarios. En cada presentación, comparto la misma historia. Una joven periodista me preguntó cuál es el consejo más importante para que una mujer pase de ser invisible a ser invencible después de una conferencia. Les aconsejo que dejen de disculparse por existir y de pedir permiso para ocupar el espacio que merecen. Si la familia se enoja, que se enojen, su enojo solo demuestra que estaban cómodos con tu incomodidad. Mi casa de campo se ha transformado en un santuario inesperado al que mujeres de lugares lejanos vienen a visitar, el lugar donde todo comenzó. Les muestro mis rosales ahora, como dicen, en plena floración, relato la historia de cada rosa de cada ciclo de la vida de Hugo y de mi propia evolución. Una visitante me cuestiona si lamento algo, y confieso que lamento haber tardado 68 años en aprender a valorarme. En cuanto a la relación con su hijo, es la más sólida que hemos tenido, basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia. Actualmente, Hugo tiene una nueva novia, Patricia, quien me trata con auténtico cariño. Ella participa en las reuniones con sinceridad y no con obligación. A pesar de tener solo 40 años, ¿por qué vienes?, le pregunta Esperanza. Quiero aprender de ustedes, asegurarme de no volverme invisible. Los domingos siguen siendo nuestro día especial, Hugo y yo cocinamos juntos, trabajamos en el jardín, conversamos sobre libros y la vida. Ahora es una decisión compartida, no una obligación unilateral. El domingo pasado, me dice mamá mientras podábamos las rosas, quiero agradecerte. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor verdadero tiene límites y que esos límites nos hacen libres a ambos. Mientras redacto estas últimas líneas en mi diario esta mañana, recibo una carta de una dama española que ha leído mi libro. En la misiva, Benita, de 82 años, comparte que recientemente expulsó a su hijo de su hogar tras leer mi relato. Después de décadas, finalmente logra dormir en paz. Agradece el recordatorio de que nunca es tarde para dejar de ser invisible. Al cerrar el diario, salgo al jardín donde mis 27 rosales, a los que este año se sumaron 2 más, se balancean suavemente con la brisa matutina. Cada pétalo blanco refleja la luz del sol. Los rayos del sol reflejan pequeñas dosis de esperanza para mí mientras me balanceo en mi sillón y dibujo una sonrisa en mi rostro. Me llamo Benita, tengo 70 años, me muestro al mundo, soy dueña de mi libertad, soy completa y mi relato sigue floreciendo, pétalo a pétalo.